2 Corintios 1:3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. A ver, todos digan consolación. ¿Quién necesita ser consolado? El que está triste, ¿no ve? Cuando estás llorando, los niños cuando lloran, ¿qué necesitan a veces? Que tu mamá te abrace, que tu papá te abrace. Hermanos, no hay mayor consolación que el abrazo de un padre. Y perdón, mamás, porque las mamás siempre abrazan a sus hijos y eso es muy hermoso. Pero a veces cuando hay distancia entre el hijo y el papá siempre va a buscar, o el hijo siempre va a buscar la aprobación del padre. Y si hay distancia de aquí entre los padres y los hijos, papás abracen a sus hijos. Sin temor, besen a sus hijos, bésenles en la frente. No tengan miedo, papás, que se avergüencen sus hijos, que renieguen, pero les aseguro que eso nunca lo van a olvidar en su vida. Porque todos nosotros, hermanos, vamos a morir un día. Todos nosotros vamos a hacer falta a alguien algún día, como el día de hoy alguien me hace falta a mí. Y enseguida vamos a ir a eso, porque eso es una gran tristeza. Algunos de nosotros tenemos la falta de alguien. En el caso de los jóvenes, la chica que te ha dejado, el chico que te ha dejado. En algunos casos algo mucho más fuerte, el papá, la mamá, el hermano, la hermana. Y en algunos casos mucho más triste, el hijo. Por eso creo que en esta vida, hermanos, no se trata de solamente pensar en el futuro y olvidarte de tu presente. Hermanos, nosotros pensamos en el futuro sin olvidarnos de nuestro presente. Es decir, voy a ahorrar para tener una casita, voy a ahorrar para el futuro, porque eso se llama sabiduría. Pero si ese ahorrar solo para el futuro y prepararte para el futuro, cuidado ahí, voy a dar un celular. Es una bendición, quédenselo. Si todo el tiempo, hermanos, así va a ser la venida del Señor, así de repente, así. Casi Iron ve al Señor, así, ¿no? Poco más de ahí, Señor, eres tú, así. Y la cancioncita del TikTok, así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero en un momento, hermanos, vean eso, y solo como un ejemplo, ese era un celular, y digamos que era un Nokia. El Nokia es como una piedra, ¿no ve? Los antiguos. Y supongamos, y vean, en iglesia, supongamos que le hubiera caído a Iron en la cabeza. Obviamente el culto se acaba, ¿no ve? Pero en algo tan sencillo hubiera sido su final. Y la pregunta es, ¿qué es lo último que sus papás le han dicho a Iron? ¿Qué es lo que sus amigos le han dicho a Iron por última vez? ¿Se dan cuenta que en realidad la vida no se define en realidad de cuán responsable puedo ser con mi vida, sino que se define en lo que Dios tiene destinado para ti? Y saben, hermanos, muchos de nosotros no entendemos esto de la consolación. Muchos están en tristezas y aflicciones, muchos han perdido un ser querido, muchos han perdido el trabajo, muchos están pagando deudas, muchos ahorita están con una enfermedad y están en una tristeza muy grande. Pablo también ha estado en una tristeza muy grande. Ahí en el versículo 3, cuando habla de este Dios de toda consolación, en el versículo 4 dice, el cual nos consuela, ¿en qué dice? En todas nuestras tribulaciones. Hermanos, no quiero que se olviden que tenemos un papá que que es como ustedes, muchísimo mejor porque es un papá bueno, no es un papá malo, no se olvida de fechas, él no se olvida cuando es tu cumpleaños, él no se olvida qué necesidades tiene, él no está solo un ratito contigo porque este papá es omnipresente, este papá está en la mañana, en la tarde, en la noche, dice la Biblia, no se duerme el que te guarda. A veces los hijos pueden llegar tarde y las mamás no duermen hasta que lleguen los hijos, ¿no ve? Nuestro papá es igual, pero la mamá espera en la casa, está ahí de miedo. ¿Cuándo va a llegar? ¿A qué hora va a llegar? ¿Dónde estás? Ya estás aquí. Está de miedo, pero este papá no está esperando en la casa. Este papá está contigo todo el tiempo.
Y como dice el versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuál es tu tribulación? ¿Cuál es tu angustia y tu preocupación? Y dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios te consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Levanten la mano, quisiera ver las manos de todos aquellos que han sido consolados por Dios en alguna situación. Tal vez en la falta de un ser querido, tal vez en una enfermedad, tal vez en una deuda, tal vez en una preocupación. Levanten la mano así, sin miedo, los que han sido consolados por Dios. Arriba, muchísimos. Ahora, quisiera ver una consolación muy especial también. De los jóvenes, levanten la mano aquellos que han sido traicionados por una chica o por un chico, pero todavía, esperen, no todos, y han sido consolados por Dios. Levanten la mano. Alguien les ha dañado y han sido consolados por Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los otros que tienen vergüenza. ¿Sí? Y se señalan, hermanos, allá arriba. Vos, te he dejado, ¿no ve? Según el versículo que acabamos de leer, ¿para qué Dios te ha consolado? Pregunto, otra vez. Y aquellos que han levantado la mano en la primera pregunta, si Dios te ha consolado, si estabas enfermo y Dios te ha consolado, ¿para qué Dios te ha consolado? Para consolar a otros. Amén. Jóvenes, ¿para qué han sido consolados? Para consolar a otros. Cuando alguien te ha lastimado, te ha dañado y de pronto has sentido el abrazo de Dios por medio de algún hermano, por medio de alguna hermana, y Dios te ha consolado, ¿para qué te ha consolado? Para que consueles a otros. Hermanos, quiero que veamos aquí dos escenas. Uno, de aquellos que necesitamos consolación en este momento, y la otra, de aquellos que hemos ya sido consolados, pero tenemos un deber. Pablo, hermanos, él ha pasado muchas aflicciones. Quisiera que vayamos ahí al capítulo 2, versículo 4. Vean la angustia de Pablo. No quiero que se sientan solos en los problemas que tienen. Y creo que esa es una primera forma de poder pasar todos los problemas que se les va a venir. A veces cuando yo tengo una aflicción, me pongo en mi mente y digo, solo yo estoy pasando esto, solo a mí me pasa eso. Y te afliges más. Dices, no, solo seguro mis hijos son los únicos que se van a tomar y yo nomás paso esto. No, seguro mi esposa es la única que hace, seguro que esto. Y empezamos a pensar que somos los únicos y luego descubrimos que no somos los únicos, que hay muchas personas que están pasando la misma aflicción que tú estás pasando. Y tienes que entender que no estás sola, no estás solo, hermano, en la aflicción. Tienes una preocupación en tu corazón, no eres el único. Hay alguien también que tiene la misma preocupación. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Vean esto, hermanos. ¿Cómo ha escrito Pablo? ¿Con qué? Con lágrimas. ¿Por qué? Tenía angustia. ¿Han leído algunos salmos? Hay un salmo donde dice, no pude pegar mis ojos en la noche. Estaba toda la noche despierto. El mismo David decía, ¿cómo quisiera ser un pajarito? Decía él. Pero no para alabar al Señor. Hay un salmo donde habla David así. Si quisiera ser paloma para huir de aquí y estar en otro lugar por la mucha aflicción. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos no han podido pegar el sueño? ¿Cuántos alguna vez han tenido que escribir con lágrimas de aflicción de corazón? Y Pablo ahí dice, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Quiero hablarles de la aflicción de Pablo. Pablo escribe estas dos hermosas cartas, 1 y 2 Corintios. Los que han escuchado el estudio bíblico del día jueves, tal vez van a identificarse con muchas cositas que hemos tocado el jueves. Pero, ¿qué era Corinto? La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia central, estaba en un puerto donde convergían de varios pueblos. Y ahí había una iglesia, hermanos, pero tremenda iglesia. Tenían don de lenguas, tenían don de profecía, tenían don de interpretación,
don de discernimiento, tenían tantos dones y se mostraba en la iglesia. Era una locura, hermanos, Corinto. Y estaba creciendo abismalmente, pero tenían problemas muy fuertes. A ver, todos los niños. A ver, niños, ¿quién vive? A su nombre. Eso, me van a ayudar a callar a sus papás, ¿ya? Pero solo aquí, no en la casa, cuidado. Eso te va a llevar a muchos azotes. Pablo, hermanos, se entera de todos los problemas que tenía Corinto. ¿Saben qué problemas tenía Corinto? Primero que había fornicación, pero no cualquier tipo de fornicación. Había un jovencito en la iglesia que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y la iglesia no ha dicho nada. Y no solamente eso, había tantas peleas adentro de la iglesia, se peleaban entre hermanos y no llevaban a la junta o al pastor, directo a la policía con los incrédulos. No solamente eso, hermanos, en la iglesia, ¿saben qué hacían en la Santa Cena? La siguiente semana, hermanos, vamos a tener Santa Cena. Si van a venir ayunados, con un corazón dispuesto al Señor. Venían para la Santa Cena, pero dice la Biblia que venían para emborracharse y saciarse. Carambas, estos corintios eran graves, hermanos. Y no solo eso, había harta división en la iglesia. Decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Pablo no se queda callado. Pablo decide escribir esa carta, la carta 1 Corintios, y dice, ya bien, vamos a ordenar esto. Primero, al tal que ha cometido tal hecho de fornicación, a ese hay que juzgarlo. A tal yo ya he juzgado, lo entregué a Satanás, apartad al incrédulo, dice. Luego empieza a hablar de las divisiones y Pablo reniega y dice, a ver, ¿cómo que yo soy de Pablo? ¿Cómo que yo soy de Pedro? ¿Cómo que yo soy de Cefas? Yo soy de Apolos. Carambas, Apolos ha muerto por ustedes, Cefas ha muerto por ustedes, yo he muerto por ustedes, yo ni siquiera les he bautizado a ustedes, dice. Somos todos ¿de quién? De Cristo, tengamos un mismo parecer. Luego sigue enseñando en cada doctrina errada de aquellos que se estaban peleando y se llevaban a juicio. Dice, ya es una falta entre ustedes de que haya peleas. ¿No deberían más bien, dice, soportar el ser agraviados por su hermano? ¿No deberían más bien ustedes soportar el ser defraudados? Pero ustedes son los que defraudan a su hermano y agraven a su hermano y de paso le llevan ante un incrédulo a juzgar. Sobre las divisiones, por ejemplo, hay un verso. Juntas. Todo 1 Corintios, Pablo, hermanos, empieza a dar respuesta a todo lo que estos hermanos estaban haciendo. Y Pablo, ¿saben cómo les llama a los corintios? En el capítulo 3 les dice, ustedes son niños. Quisiera hablarles como espirituales, pero ustedes son carnales. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo se están peleando, que yo estoy con él, que yo estoy con ella, ustedes son niños, son guaguas. Luego defiende su apostolado. ¿Por qué? Porque estaban hablando mal de él en Corinto. Decían, ay, el pastor no, así es el apóstol y todo. Y Pablo les riñe. Eso está en 1 Corintios 4. 1 Corintios 5 les habla de lo que ha pasado con ese joven que estaba con su madrastra. Luego habla, porque había otro problema en el capítulo 6, sobre comer a lo sacrificado a los ídolos. Había diferentes dioses, por ejemplo el dios Moloc. ¿Y qué pasaba? Que alguien cocinaba para el dios Moloc y los hermanos decían, ¿ahora qué hacemos? ¿Comemos? ¿No comemos? Pastor, me han invitado, ¿puedo comer lo sacrificado al Equeco? Y ahí en el capítulo 6, ahí es donde les dice, a ver, ¿el ídolo es algo? No es nada, dice, en el capítulo 8 lo refuerza. No es nada, ustedes pueden comer, no pasa nada, pero, dice en el capítulo 8, ¿qué pasa si te ven a vos comiendo eso sacrificado a los ídolos? Y por tu conciencia, la conciencia del débil se contamina y por eso se cae. Entonces, por amor a tus hermanos,
no te sientes en ese lugar, dice Pablo. Él les estaba enseñando doctrina de iglesia. Hermanos, pueden comer lo sacrificado al equeco, pueden comer lo sacrificado a no sé, a la Pachamama y cosas así, a los muertos. Claro que sí, pero ten cuidado que te vean los nuevos. Tú no vas a saber cuando te vean los nuevos. Si me ven en las alacitas, yo sé que el equeco no es nada, yo estoy jugando ahí mi billar, así mis canchitas, así apostando, que está mal apostar, más no apuesten. Un nuevito va a ver, ¡ah! El pastor cree en el equeco, entonces mire a comprar mi terrenito para mi iglesia. ¿No ve? Hay que actuar con sabiduría, por amor, no porque eso sea malo y desde el diablo. A ver, puedo condenar muchas cosas. ¿Puedo tener arbolito de Navidad, pastor? Ten arbolito de Navidad si te gusta. ¿Qué es el arbolito? Es que pastor, en el año tantos y se presenta. Esos ídolos no son nada. Es un arbolito verde con lucecitas. Pero ¿qué tal si un nuevito te ve y porque te ve eso no va a decir, va a empezar a creer en Santa Claus? Puede pasar, ¿no ve? En el capítulo 7 les aconsejo leer a todos los matrimonios. Ahí es donde dice, ya no son dueños de ustedes. Habla, hermanos, de una palabra muy fuerte que es sexo. Y habla algo muy fuerte también para los solteros, que dice, si alguien quiere estar soltero, esténse solteros, dice, estén solteros. Si alguien quiere casarse, cásese. Si te casas, no pecas, dice. Y si no te casas, tampoco pecas. Pero mejor te sería no casarte, dice Pablo. ¿Por qué? Dice ahí en el capítulo 7, porque quisiera evitarte aflicción de espíritu. Los matrimonios, quieran o no, tienen aflicción de espíritu. ¿Qué les va a preocupar? Los hijos, el dinero, la luz, el futuro, la casa. Y van a tener muchas aflicciones. Y de paso, poderse entender entre ellos que este problema, que yo pienso así, que tú piensas así, que... Pero el Señor bendice el matrimonio porque es parte del plan de Dios. Y aquel que quiera casarse, cásese. Algunos jóvenes piensan que el versículo más triste para los solteros es cuando dice ahí, ya las vírgenes, las doncellas, si quieren quedarse solteras, quédense solteras. Y los jóvenes, rayos. Y ahí lean, hermanos. Por ejemplo, en relaciones íntimas en pareja. Yo les estoy tratando de enseñar todo esto, hermanos, porque otra vez no tengo más tiempo para enseñarles, porque hay las posibilidades, pero a veces muchos de ustedes no tienen el tiempo. Entonces yo prefiero enseñarles ahora. Por ejemplo, en relaciones dice que no se separen, porque el hombre no puede contenerse, dice. Y si se van a separar de las relaciones íntimas, tiene que ser de mutuo consentimiento y que sea por la oración. No pueden utilizar eso como método de manipulación las hermanas y los hermanos de obligación. Tiene que ser de mutuo consentimiento. En el capítulo 9, él habla de los derechos del apóstol. Hermanos, 1 Corintios está bellísimo. Y en los derechos del apóstol hay cosas bien bonitas, hermanos. Él, primero, quiero que entiendan que Pablo estaba renegando por lo que estaban hablando de él y como los falsos apóstoles y falsos maestros estaban enseñando en la iglesia. Y esta iglesia, en vez de creerle al apóstol Pablo, a su pastor, estaban creyendo a otro que les estaba llevando otras palabras. Y ahí en el versículo 1 él mismo empieza a renegar, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús también, no les he predicado a ustedes. Vean qué hermoso habla Pablo, hermanos. Ya, si para otros yo no soy apóstol, dice en el versículo 2, para ustedes sí lo soy. Y versículo 3, vean, ¿contra qué estaba peleando Pablo? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos de derecho de comer y beber? O sea, ¿no tengo derecho de comer también? Decía Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O yo y Pablo, o yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y empieza a dar todo. El que quiera vivir del evangelio o el que quiera vivir,
El que quiera predicar el evangelio, que viva de predicar el evangelio, dice más adelante. ¿Y cuál es mi galardón? Dice en el versículo 18. Que presente gratuitamente del evangelio de Dios. Ese es mi premio, predicar, decía Pablo. Pero si ustedes me sostienen, no pasa nada, dice Pablo, porque ese es mi derecho. No pondrás bozal al buey que trilla. Eso está ya en el versículo 9 del capítulo 9. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo les riñe, dice, ¿lo dijo Dios por los bueyes o por nosotros? ¿Saben, hermanos? ¿Entienden ese versículo? No pondrás bozal al buey que trilla. El buey que trilla es el que ara, el que trabaja, el que está arrastrando. Y dice, a ese buey que está trabajando, la vaquita, no le vas a poner bozal, porque como está trabajando todo el día y se está esforzando, entonces mientras arrastra todo ese trabajo, si arranca un poquito de la hierba de la cual está trabajando, no está mal. Esa era la ley judía. Al buey que trilla no le tienes que poner bozal. Y luego dice Pablo, ¿lo está diciendo Dios por el buey o por nosotros? Hay gente que trabaja en la iglesia. Hay gente que ministra en la iglesia, que ayuda en la iglesia. Hermanos, no está mal ayudar a esos hermanos. No pongan bozal al buey que trilla, y empieza a dar todo eso. En el 10 les sigue riñendo de la idolatría. En el 11 ya es una opinión muy personal. Del capítulo 12, por ejemplo, en el 11, cuando habla de la institución de la cena del Señor, versículo 27, quiero que presten atención. La siguiente semana vamos a aprender otras cosas, pero ahora quiero que presten atención. Hermanos, todo eso. Gracias, hermanos. Y le echaban, hermanos, así. Yo les dije que en una iglesia de Pampajasi, no del Nazareno, Dios gracias, me lo contaba esto un taxista. Me gusta hablar harto con los taxistas. Algún día llegará uno de los que he evangelizado. Tienen la dirección. Y él me decía, he ido a la iglesia, pastor. Yo estaba ya un tiempito en la iglesia firme, y un día de la semana que no había culto, he ido a la iglesia, me dice. He ido, pastor. ¿Y sabes con quién me he encontrado, pastor? Me dice. Yo, ¿con qué? Al pastor de la iglesia y los hermanos antiguos, es como la junta de la iglesia, tomando sus cajas de cerveza. Y dice, yo me he enloquecido, he dicho, pastor, ¿qué está haciendo en la casa del Señor? Eso no se permite, pastor. Y el pastor le dice, hermano, estas cositas son para los más maduros, a vos te falta. Hermanos, ¿no? Aquí, cuando está hablando de la Santa Cena, dice, tienen, y la siguiente semana, jóvenes, hermanos, si van a comer la Santa Cena, con mucha reverencia, pensando en el Señor. ¿Por qué? Porque versículo 29, lean bien, del capítulo 11, 29, 1 Corintios. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, que si tú comes la Santa Cena solo por diversión y a ver a qué sabrá, a ver si esta vez es vino de verdad. Ay, yupi, nomás es. Comes juicio para ti. Y vean versículo 30, ¿qué tipo de juicio? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 3 cosas por comer indignamente la cena del Señor. Hay que comer con reverencia, pensando en el Señor, pensando en su muerte y en su sacrificio, hermanos. Amén. En el versículo 12 les habla de los dones que había. En el capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13 les habla del amor.
a los corintos. En Corinto, hermanos, era como la 12 de octubre de aquí del Alto. Así se los conocía. Sí, podemos decir, para una prostituta se podría haber dicho mujer corinta. Así de mal, y les habla de capítulo 13, por eso tiene gran importancia. O sea, cuando tú lees el capítulo 13, te das cuenta quiénes se los estaba diciendo. Y tiene gran importancia la preeminencia del amor. Capítulo 14, tenían tantos dones, pero había mucho problema. Hablaban en lenguas. La iglesia, y Pablo dice, yo hablo más en lenguas. Hay dos tipos de lenguas, hermanos, las lenguas conocidas y las lenguas desconocidas, o el batologueo. Las lenguas conocidas son las de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo baja y de pronto están ahí los medos, los persas, los de Poncio, todos los de otros pueblos, y cada uno empieza a hablar en la lengua del otro. Y ellos no sabían. Es como que ahorita viene el Espíritu Santo, hermanos, me bautiza y yo empiezo a hablar en aymara. Yo no sé aymara. Y algunos van a decir, pastor, está hablando tan bien y tan lindo su aymara. Ese es un don de lenguas que el Espíritu te da para poder hablar. Si hubiera aquí un chino y de pronto el Espíritu cae y alguien le va a empezar a hablar en chino y nosotros no sabemos cómo. Eso es lo que hace el Espíritu. Pero hay otras lenguas que son las desconocidas. Lenguas angelicales las llaman en el capítulo 14. Y también Dios le da la interpretación y dice, si van a hablar en lenguas, que hable uno por uno, que sea por turno, y si no hay quien interprete, que se calle en la iglesia. Pero se han dado cuenta que en algunas iglesias dicen, ahora oren en lenguas y todo un caos. Parece que no han leído Corintios capítulo 14, porque en Corintios capítulo 14 lo dice claro y sin tabús, así, literal. Ya, ¿cuánto me queda? Ya me he cansado, hermanos. Ya es 2:30. ¿Cuánto me regala? ¿Por qué les cuento todo lo que ha escrito Pablo en 1 Corintios? Porque después de que Pablo agarra la carta y lo envía a Corinto, Pablo estaba en Éfeso, o sea, se va a Éfeso, predica en Éfeso. Es una carta muy dura, si se han dado cuenta. O sea, les ha reñido desde el inicio hasta el final, les ha dado palo. Y hay muchas otras cosas más y detalles que no les he dicho. Les da todos esos detalles y al terminar manda la carta. Pablo está en Éfeso predica, se convierten brujos, se convierten los adoradores de la princesa Diana, está predicando, pero él estaba esperando que su cartero vuelva con la respuesta. Y su cartero, hermanos, no venía con su respuesta. Y Pablo se empieza a preocupar. Su aflicción de Pablo por la iglesia era tan grande, hermanos, que Pablo ya ni quería, hermanos, predicar. Vayan al capítulo 2, versículo 12, y voy a pedir que me pueda ayudar tecladista, o algún tecladista que esté por ahí cerca, o un pianito de fondo. Capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Saben qué había pasado, hermanos? Que Pablo estaba tan afligido por la fuerza de esta carta que él ya no podía ni dormir, porque el mensaje había sido muy duro, había sido muy fuerte, y Pablo estaba tan afligido y su tristeza y su espíritu no tenía nada de reposo, que Dios le ha abierto una puerta para predicar en Troas. Y aún así, con la puerta abierta en Troas, Pablo no predica, se va. Hermanos, la depresión, la tristeza, la aflicción, como en este caso la aflicción de Pablo, hace que no sirvas bien a Dios. Si hay alguien aquí que tiene alguna amargura en el corazón y alguna tristeza en Dios, hace que tú no vivas bien todos tus días. Pero quiero recordarles esto. Pablo estaba tan afligido ya en Troas, y se va de Troas y dice, ya no puedo más. Pero Dios
le manda a alguien para que le consuele. ¿A quién? A Tito. Dice la Escritura, pero recibí la consolación de Tito, por la llegada de Tito, quien me trajo todo el informe de la iglesia. Pablo estaba súper triste, estaba amargado por todo, porque tantos problemas en Corinto, y tal vez Tito ha llevado la carta y los de Corinto se han enojado y algunos ya se han ido, y el que estaba en fornicación ha hecho una revuelta y le han creído los falsos apóstoles y se han creído, y todos. Pablo estaba diciendo, no, seguro les han creído, y es más, seguro han convencido a Tito, por eso no lo he encontrado a Tito donde le dije que nos encontremos, y nada que había Tito, hasta que Tito llega donde Pablo y le cuenta todo. Le dice, Pablo, han aceptado la carta. Aquel que ha pecado se ha arrepentido. Los hermanos ya no están peleando, están felices de tu carta y te están esperando para que los visites. Pablo, ellos están firmes en la fe, ya no están divididos. Y Pablo recibe una consolación del Señor. Y ahora tiene más sentido el capítulo 1, versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si nosotros somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, el cual opera en el sufrir en las mismas aflicciones de Cristo. Hermanos, muchos de ustedes van a pasar muchas aflicciones y van a ser consolados por Dios. Y van a ser consolados por la palabra de un pastor, van a ser consolados por las palabras de un hermano, van a ser consolados por una prédica, por una alabanza, y Dios te va a consolar. Pero ¿para qué Dios te ha consolado? Para que tú te conviertas en Tito. ¿Qué hubiera pasado si Tito hubiera llegado antes de que Pablo se vaya de Troas? En Troas Pablo hubiera predicado y se hubieran convertido muchas personas, porque por su aflicción y por su tristeza Pablo no podía predicar, estaba muy triste, estaba muy afligido, ya no tenía palabra. Pero Tito lo consuela después. Hermanos, hay muchos de ustedes que necesitan consuelo, y hay muchos de ustedes que pueden consolar. Si Dios te ha sanado de una enfermedad, entonces ve y busca a todos los enfermos y consólalos con el consuelo que Dios te ha dado. Si alguien te ha roto el corazón y después de ese tiempo el Señor te ha abrazado, te ha restituido y te ha levantado, entonces ve a buscar a gente que tenga el corazón destruido también y consola esa vida. Si tú estás viviendo un infierno en tu matrimonio y estás viviendo una dificultad tan grande ahí en pareja, y aún así Dios está contigo y te está consolando, no es para que estés sentado y no hagas nada, es para que tú te conviertas en el Tito de otro. Tienes que convertirte en el Tito de otra persona. Tienes que ir a consolar a otros, llevar un mensaje, el mensaje que Dios te ha dado y te ha levantado. Y el día de hoy, con el mismo consuelo y con la misma gracia del Señor, yo les digo, hermanos, todos sus problemas y aflicciones van a pasar. Hay algo más importante, que es la vida eterna. Hay algo más importante que la salud, es la salvación. Hay algo más importante que la pareja, y es la vida eterna en Cristo Jesús. Hay algo más importante que cualquier cosa en esta tierra, y es tu vida eterna. Y quiero consolarte en el Señor, así como Tito ha sido utilizado, y decirte: el Señor te ama, el Señor te ama. Y Él te ama como no tienes idea, y Él nunca te ha abandonado y no te va a abandonar. Nunca te ha dejado y no te va a dejar. Él está contigo y su diestra poderosa está a tu lado. Con sus alas te va a cubrir. En tu enfermedad Él te va a acompañar y Él va a ser tu sanidad. Y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Él no te va a dejar. Aunque hayas perdido un hijo, Él va a ser tu compañía. Y aunque hayas perdido tu esposo o tu esposa, Él va a estar a tu lado siempre, hasta el día que Él venga. No te preocupes y no te aflijas. Del Señor es el oro y la plata. Del Señor son todas las riquezas. Del Señor es el cielo, la plenitud y la tierra. No te preocupes por el que vas a comer, por el que vas a vestir o el que vas a beber, porque el Señor tiene cuidado de ti. Tú buscas su presencia, tú buscas su reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Busca al Señor y recibe consuelo de parte de Dios.
y consuela a los demás. Amén.